Ella no entró a esa sala esperando peligro. Solo era una revisión simple, una reunión rutinaria, otro día intentando demostrar que merecía estar allí. Pero en cuanto vio la cláusula, algo se tensó en su pecho. Una trampa oculta, una advertencia silenciosa. Y de pronto, cada susurro, cada mirada, cada juicio no dicho que había soportado, tomó un sentido escalofriante. Aquello no era solo un documento, era un arma, un ataque silencioso envuelto en burocracia. Ahora la pregunta no era por qué la habían elegido a ella, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirla, y qué pasaría cuando ella finalmente decidiera enfrentarlos. Ella había construido su vida con disciplina y constancia. Desde muy joven, entendió que tendría que esforzarse el doble para llegar a lugares donde otros entraban con la puerta abierta. Su rutina estaba marcada por madrugadas silenciosas, cafés apurados y largas horas revisando informes para asegurarse de que cada dato fuera perfecto, no porque se lo exigieran, sino porque sabía que cualquier error sería usado en su contra. En la empresa ya llevaba años, pero aún había quienes la miraban con la sorpresa incómoda de quien no espera ver a una mujer negra ocupando un puesto de responsabilidad. Aún así, seguía adelante. Sonreía, cumplía, destacaba. Se había vuelto experta en ignorar miradas que pesaban más que palabras. Ese día llegó al trabajo con la misma calma de siempre. Saludos rápidos, un par de felicitaciones por su último informe y un recordatorio de la reunión importante programada para la tarde. Nadie mencionó nada extraño. Nadie dejó escapar ni una señal de lo que le esperaba. Pasó la mañana preparando detalles finales del proyecto, revisando cifras y asegurándose de que todo estuviera en orden. Era meticulosa, dedicada, quizá demasiado, pero era la única manera de sobrevivir en un ambiente donde cualquier pequeño paso en falso se convertía en un terremoto. Al acercarse la hora de la reunión, sintió un leve cosquilleo de nervios, como siempre antes de presentar información importante, pero lo atribuyó al cansancio. No imaginaba que esa sala sería el lugar donde todo lo que había construido sería puesto en peligro. Mientras caminaba por el pasillo, no notó las miradas que se cruzaban detrás de ella. No escuchó el susurro breve entre dos directivos. No supo que la reunión no era una más. Era una trampa, una cuidadosamente diseñada. Y ella estaba caminando directo hacia el centro de ella, sin saberlo. La mañana de la reunión llegó con una incomodidad difícil de explicar. Ella lo sintió incluso antes de entrar al edificio, como si el aire pesara más de lo normal. Caminó por el pasillo principal intentando convencerse de que solo eran nervios, pero había algo distinto. Miradas rápidas, susurros que se apagaban al pasar, una sensación de que estaba cruzando un límite invisible. Cuando llegó a la sala de juntas, los directivos ya estaban sentados. Muchos ni siquiera levantaron la vista. Otros le dedicaron sonrisas tensas, casi mecánicas. Tomó asiento con cuidado, apoyó sus documentos sobre la mesa y trató de controlar el temblor leve en sus manos. Había trabajado duro para estar allí. No iba a permitir que nada la intimidara. Al principio todo parecía rutinario: presentaciones técnicas, informes financieros, evaluaciones de riesgo. Pero luego, como si estuvieran esperando el momento exacto, colocaron frente a ella un contrato nuevo. Un documento extenso, lleno de términos legales complicados. Le pidieron revisarlo rápido, como experta del proyecto. Ella asintió, aunque algo no cuadraba. Era demasiado grande, demasiado repentino. Comenzó a leerlo mientras la reunión continuaba. Y ahí la sintió. La primera señal. Una cláusula extraña, una condición añadida sin justificación. Al principio pensó que era un error, pero cuanto más avanzaba, más claro se volvía. No era un error. Era una trampa. Una frase escondida que la responsabilizaba por cualquier falla futura del proyecto, incluso aquellas fuera de su control.
una carga que nadie en su posición debería aceptar. Su respiración se hizo más corta. Miró discretamente a los demás. Nadie decía nada, pero algunos la observaban con una mezcla de expectativa y cautela, como si estuvieran esperando verla caer, como si todo aquello hubiera sido preparado con antelación. Mientras analizaba el documento, notó otra cosa inquietante. Su nombre aparecía repetidamente, asociado a decisiones que ella nunca aprobó, correos que nunca envió, tareas que jamás estuvieron asignadas a ella, pequeñas manipulaciones que podían parecer accidentes, si no fuera porque todas apuntaban a un solo destino: culparla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aún así, siguió leyendo, obligándose a mantener la compostura. Pero cada página revelaba otra capa de algo más oscuro. Reuniones a las que no había sido invitada, informes modificados después de su revisión, notas internas que la describían como inestable o poco fiable. Todo construido cuidadosamente para debilitarla, para justificar cualquier decisión en su contra. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Uno de los directivos, con tono amable pero calculado, le preguntó si estaba lista para asumir la responsabilidad del contrato. Todos giraron la cabeza hacia ella. Nadie parpadeó. Era como si la sala se hubiera congelado. Su corazón golpeó con fuerza. Ellos querían que lo firmara. Querían usarla como escudo. Y si algo salía mal, la caída sería únicamente suya. Se dio cuenta de que había sido llevada a esa reunión con un propósito muy distinto al que le habían dicho. No buscaban reconocer su trabajo. Buscaban convertirla en la culpable perfecta. La tensión se volvió insoportable. Trató de levantar la mirada con firmeza, pero sentía el peso de cada expectativa, cada prejuicio, cada límite impuesto por un sistema que siempre encontraba nuevas formas de silenciarla. Y justo cuando abrió la boca para responder, la puerta de la sala se abrió lentamente. Alguien entró. Alguien que no esperaba ver allí. Alguien que cambiaría por completo el rumbo de lo que estaba a punto de suceder. El verdadero conflicto acababa de comenzar. La puerta se cerró detrás de la figura que acababa de entrar, y por un instante toda la sala quedó en silencio. Era el director legal de la empresa, un hombre que rara vez aparecía en reuniones de proyectos menores. Su presencia allí no anunciaba nada bueno. Él no la miró a ella. Miró directamente el contrato sobre la mesa, como si ya supiera exactamente qué contenía, como si todo hubiese sido planeado meticulosamente. Caminó despacio, cada paso retumbando en la tensión acumulada, y se colocó justo a su lado. Ella sintió un nudo en el estómago. Entonces ocurrió. Sin advertencia, él tomó el documento, lo levantó frente a todos y señaló con frialdad la cláusula alterada. Dijo que ese era el punto débil del proyecto y que alguien debía asumir la consecuencia. Después, giró suavemente la hoja y apuntó su dedo directamente hacia ella, como si estuviera marcándola frente a un tribunal invisible. Un murmullo recorrió la sala. Ella sintió cómo su pecho se cerraba. Era la confirmación de sus peores sospechas. No solo querían responsabilizarla, querían hacerlo públicamente, con testigos, para que no hubiera salida. Trató de hablar, de explicar, de defenderse. Pero él la interrumpió con un gesto seco. Era como si su voz no tuviera valor, como si su trabajo, su esfuerzo, su integridad, nada importara ante la narrativa que ellos ya habían construido. La humillación fue tan repentina como dolorosa. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Una mezcla de miedo y furia, de injusticia acumulada durante años. Su mirada se endureció. Tomó el contrato con manos firmes, lo colocó frente a todos, y reveló, punto por punto, las inconsistencias, las falsificaciones, las manipulaciones que intentaban ocultar. La sala se quedó inmóvil. Por primera vez, parecía que tenían miedo, no de ella,
sino de la verdad que estaba exponiendo. El director legal dio un paso hacia adelante, tensando la mandíbula, como si estuviera a punto de imponer su autoridad. Pero ella no retrocedió. No esta vez, no después de todo lo que había soportado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando él extendió la mano, exigiendo que devolviera el contrato. Ella lo miró a los ojos, y en ese instante, todos entendieron que ya no era la misma mujer que había entrado a esa sala. La decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. Ella no devolvió el contrato. Lo sostuvo con la misma firmeza con la que había defendido su dignidad. En ese gesto valiente, el silencio dejó de ser intimidación y se volvió derrota para quienes intentaban destruirla. La investigación reveló todo. Cláusulas alteradas, informes manipulados, intentos de culparla. Quedó libre de culpa y reconocida por su integridad, pero las cicatrices permanecieron. Aprendió lo frágil que es la justicia cuando el racismo se disfraza de profesionalismo y que la lucha a veces ocurre en decisiones pequeñas que pueden destruir vidas. También comprendió que su voz tenía poder. Decir no, en el momento correcto, puede detener un sistema. Su historia no fue solo la suya, sino la de miles que enfrentan injusticias silenciosas. ¿Cuántas historias más deben ocurrir antes de que el mundo escuche de verdad?